Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, andando allá con el pueblo judío, muchas veces se acercaba a la gente para hacerle preguntas de una o de otra forma. La más común, menciona los evangelios, era aquella: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y sabe por qué le hacían esa pregunta a Jesús? Porque los judíos tenían 613 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos. Todos los mandamientos que tengan que ver con las leyes ceremoniales y todas las que tengan que ver con las leyes civiles, no solamente las leyes morales, porque se dividía en 3 tipos de leyes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces Jesús normalmente les respondía diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 son los más grandes mandamientos. El uno no va el uno sin el otro. Si cumples el uno, tienes que cumplir el otro también. Amar a Dios y amar al prójimo. Una vez un hombre, cuando escuchó eso, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Interesante pregunta, porque los judíos tenían un poquitico de confusión de quién era su prójimo. Especialmente pensaba que su prójimo era aquel que pertenecía a su misma ciudadanía, que tenía sus mismas costumbres, que pertenecía a su misma religión, en otras palabras, su misma etnia también y de fe. Entonces el Señor le dio una parábola que la hemos conocido como el buen samaritano. Y yo no diría el buen samaritano, simplemente el samaritano, porque lo único bueno en ese sentido que se pregunta es Dios nada más. Entonces, digamos la parábola del samaritano, que muchos de ustedes la han oído mencionar. Y si no la han oído, no la han leído, léanse Lucas capítulo 10 y ahí la van a encontrar. Dice que un hombre descendía hacia Jericó y unos ladrones salieron y lo robaron, lo despojaron de todo y lo dejaron herido en el camino, como si estuviera medio muerto, pues no tenía fuerzas para levantarse. Era terrible lo que le pasó a este hombre en esta parábola. Entonces vino un sacerdote, un hombre que iba ocupado para ofrecer sus ceremonias religiosas en el templo, iba rápido, pero se acercó al herido y como vio que no era un judío, que no era uno de los suyos, pasó de largo y lo dejó. Más tarde pasó un levita o un ayudante de los sacerdotes que tenía unas funciones muy especiales en el templo. Y también se acercó, lo contempló y se dio cuenta que por su piel, tal vez, no sé, por su forma de vestir, que no era judío, y entonces pasó de largo y lo dejó. Pero dice la Escritura, o esa parábola, que más tarde vino un samaritano, un hombre que era despreciable por los judíos, y cuando vio a este hombre tendido en el camino, se acercó y sin preguntar quién era, ni indagar de ninguna manera, lo vendó, le echó aceite, en fin, le dio los primeros auxilios que se realizaban en esa época. Lo puso sobre su cabalgadura y entonces caminó hacia encontrar una posada. Encontró una posada, llamó al que administraba la posada y le dijo: cuídeme a este hombre y cuando yo venga te lo pagaré todo lo que falte. Y le dio dinero suficiente. Entonces viene el momento en que Jesús le dice al que le hizo esa pregunta: ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces este hombre respondió, dice: el que usó misericordia con él. Y Jesús le responde: ve y haz tú lo mismo. La pregunta que Dios nos hace hoy es igual: ¿quién es tu prójimo? Déjeme ilustrarlo de esta manera. Hace muchos años, en lenguaje castellano, en español, se utilizaba la X en lugar de la J. Por ejemplo, cuando se escribió México, todavía México se sigue pronunciando con X, se escribe con X, pero se pronuncia como si fuera una J. Nadie dice México, sino México. Entonces, porque era la X reemplazaba la J, luego apareció la J y entonces reemplazó la X, pero que siguió actuando. Entonces, pensemos en la palabra prójimo. Prójimo sin J y se escribe con X. ¿Quién es tu prójimo? Ya sabes, tu prójimo es mi próximo. Interesante la ilustración.
haz a tu prójimo entonces lo que quisiera que hicieran contigo si estuvieras en, digamos, en sus zapatos, es decir, en la misma condición del otro. Para ilustrarlo, tengo un video muy especial que nos va a ayudar a ver, ponga cuidado, si, quién fue el prójimo de aquel que estaba necesitado.
4 deberes que tenemos con el prójimo. Primero, servir a tu prójimo. A cualquiera que está cercano, debemos acercarnos a él para servirle en cualquier necesidad en que se encuentre. Debo estar listo a prestarle mi ayuda. Quisiera que hicieran conmigo lo que yo hago con él en el momento en que lo encuentro. La segunda cosa que debemos hacer es amar a nuestro prójimo. Amarlo como a nosotros mismos. Esto incluye a tu enemigo. Si amáis solo a los que te aman, ¿qué diferencia tendréis?, dijo Jesús. La cuarta cosa que debemos hacer es orar por nuestro prójimo que nos ha hecho daño. Jesús dijo, oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen y les hacen mal. Recuerde, servir, amar, orar. Y la cuarta es sencillamente hablar bien de él. Cuando alguien habla mal de ti, tú no respondas hablando mal de él, ni ignorándolo, ni callándose. Habla bien de él. Si él habla mal de ti, hermano mío, eso es lo que Dios dice de amar a nuestro prójimo. Entonces, servir, amar, orar y hablar bien de nuestro prójimo, aunque sea nuestro enemigo. Eso es lo que hemos denominado el mínimo irreducible. Escuche, es lo mínimo que debemos hacer. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tal vez ni uno de los 4 lo hacemos. Pero no es 1, el 2 o el 3 o el 4, es los 4. Servir, amar, orar y hablar bien de nuestro prójimo. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por poder dirigirme a ti en ese momento, bendecir a mis hermanos y amigos que están viendo este video en este momento, este mensaje, Señor. Danos la capacidad de servir, danos la capacidad de orar, de amar, de hablar bien, en fin, de hacer bien en todo a nuestro prójimo. Sí, Señor, si Colombia aprendiera eso, ¿cómo nos hemos alejado de tus mandamientos? De ese mandamiento que es el más grande mandamiento. Qué diferente viviríamos en Colombia. En la tierra, Señor, ayúdanos a devolverte el corazón. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amado amigo, amado hermano en el Señor, qué desafío el que tenemos, ¿no es cierto? Como lo terminé en la oración. ¿Qué pasaría si en Colombia hiciéramos esas 4 cosas? Aún con el enemigo político o en cualquier dirección, sirviéramos a esa persona, lo amáramos, oráramos por él, le deseáramos siempre el bien y habláramos bien de él. Que Dios nos ayude. Si los demás no lo hacen, tú y yo debemos hacerlo. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.